Mucho preámbulo, vamos a seguir compartiendo. Nuestro tema principal es advertencia sobre un peligro. ¿Cuál es el peligro que en Hebreos estamos siendo advertidos por el autor de esa carta? Es sobre el endurecimiento de nuestro corazón. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 3, por favor, hermanos, y vamos a leer este versículo. Si me pueden prender, por favor, el ventilador. 5, si alguien puede hacerlo, por favor. Capítulo 3, desde el versículo 12 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 18. Tenemos, dice la palabra de nuestro Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, corazón maligno, corazón pecaminoso de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No hace mucho tiempo habíamos hablado de incrédulos que se creen creyentes, de incrédulos que creen ser creyentes. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Y habíamos mencionado que en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 mismo, Juan advierte sobre este tipo de situaciones donde dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Hoy, hermanos, yo quiero hablarles a ustedes a la inversa, de una situación invertida. Hablamos de incrédulos que creen ser creyentes, pero no lo son. Hoy vamos a hablar de creyentes que muchas veces somos incrédulos, ¿sí? Creyentes que muchas veces somos incrédulos, ¿sí? Y vamos a ver, en primer lugar, la incredulidad, cómo se relaciona directamente con el endurecimiento del corazón, con la cardioesclerosis. Pero vamos a orar, ¿sí? Para seguir compartiendo. Padre, una vez más, Señor, entramos a tu presencia. Sé que mi hermano Jorge ya ha presentado delante de ti este pedido, pero necesito hacerlo, mi Dios, porque la necesidad que tenemos en esta mañana es que tú nos hables al corazón, que yo sea solamente un canal por donde tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y que podamos, Señor, percibir la autoridad, el poder y la propiedad con que viene, Señor, tu palabra a nosotros. Ayúdanos a prestar atención. Ayúdanos, Señor, como dice aquí mismo tu palabra, a prestar mucha más atención, porque el único Dios verdadero y eterno es el que nos está hablando. A ti nos disponemos y te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. El tercer síntoma que vamos a
a compartir hoy es la incredulidad. Primero hablamos de la irritabilidad, el enojo, que muchas veces manifiesta que estamos en ese proceso de endurecimiento del corazón. Nos enojamos, ñan de posula, sapulanto y cola, ñan de gusta, ñan de recoger. O las cosas no son como nosotros le pedimos a Dios en oración y nos enojamos. Ese es un síntoma de que estamos en ese proceso de endurecimiento. Y luego estudiamos la insensibilidad, que también, hermanos, es un síntoma del endurecimiento del corazón, porque ya no sentimos dolor ni tristeza cuando pecamos. Pecamos y no nos quebranta, ya no sentimos. Sin embargo, sabemos que hay dos clases de tristeza, vimos. Una que viene de Dios, que es para arrepentimiento, y hay otra que viene del mundo y es para muerte. Y en esa tristeza que viene de Dios opera el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios, que es la que el Espíritu utiliza para convencernos de que hemos pecado, y produce en nosotros una tristeza que quiere guiarnos al arrepentimiento sincero. Y el tercer síntoma que vamos a ver de la cardiosclerosis es la incredulidad. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 14. Vamos a ver, hermanos, que personas que han convivido con el Señor Jesucristo mismo varios años, el Señor Jesucristo aquí les reprende. Estas personas, estos discípulos, son personas, hermanos, que vieron milagros hechos por el Señor Jesucristo. Son personas que recibieron la enseñanza directa del mismo Dios. Dios mismo les enseñó en persona a estos discípulos que aquí son reprendidos por el Señor Jesucristo. Versículo 14, Marcos 16, dice la palabra: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, les reprendió, les retó su incredulidad y dureza de corazón. Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Estos discípulos tenían un plus más. No solamente presenciaron los milagros del Señor, no solamente recibieron de Dios mismo la enseñanza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que también recibieron testimonio de personas que habían ya visto a Jesucristo resucitado. Igual, hermanos, incurrieron en incredulidad. Miren que después en el versículo 15, Jesucristo le dice a estas mismas personas que estaban siendo retadas o reprochadas, amonestadas por su incredulidad: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Tenemos alguna duda de que la incredulidad estaba anidándose en el corazón de creyentes? No. Estos eran personas creyentes, pero estaban dudando, estaban siendo incrédulos. Y en el versículo 14, donde dice: y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, hermanos, el Señor Jesucristo utiliza nuestro término patológico espiritual que hemos adoptado en esta serie, la cardiosclerosis. Así mismo aparece, hermano, cardiosclerosis, cuando le dice dureza de corazón. Bueno, ahora vamos a ver también que en Hebreos, volviendo a Hebreos capítulo 3, el autor de Hebreos toma al pueblo de Israel mismo como ejemplo para los hermanos a quienes él estaba escribiendo. Vamos otra vez, por favor, a Hebreos capítulo 3, y leímos desde el versículo 12 hasta el versículo 19, donde el escritor tiene en mente al pueblo de Israel que había salido de Egipto. Este pueblo que vio abrirse, dice, el mar rojo. Frente a ellos se abrió el mar rojo, y tuvieron fe, evidentemente, para cruzarlo, porque no era corto el trayecto, y seguro que había temor de que esa agua que estaba ahí
como paredes se pudiera derrumbar, que después se derrumbó, dice, sobre el ejército de los egipcios. Tuvieron fue para cruzar. Miren, comieron maná en el desierto. Y cuando Dios le dijo que no recogieran más de lo que iban a usar cada día, también, hermanos, ellos creyeron y ellos nos juntaban, por ejemplo, para el día siguiente. En una oportunidad intentaron hacerlo y se pudrió el maná. Lo entendieron, lo creyeron y de esa vez ya no lo intentaron. Son personas, es un pueblo entero que salió de Egipto y bebieron agua de la roca. Ellos presenciaron cómo Dios hizo brotar agua de una roca. Y también, hermanos, ellos eran guiados de día por unas nubes y de noche había un fuego en el cielo que les guiaba. Ellos fueron testigos de todo ese milagro, todo ese pueblo, pero lastimosamente dudaron, tuvieron miedo, y el temor que produjo la duda, hermano, era más grande que la fe. Cuando estuvieron frente a la tierra prometida, a Canaán, y Moisés, por orden de Dios, había enviado 12 espías. Cuando volvieron, dice, hermanos, trajeron las pruebas, trajeron todo lo que visiblemente podrían el pueblo mismo ver, para convencerse de que lo que Dios había dicho de esta tierra, de donde va a fluir, dice, de donde fluye leche y miel, era cierto, era verdad. Pero, hermanos, vinieron los 10 de los 12 a decir de que ese pueblo les iba a comer a ellos vivos. Todo el pueblo, hermanos, dice, dudaron de Dios, dudaron de su promesa y dudaron de su propósito. Porque el propósito de Dios para elegir un pueblo, hermanos, es que a través de ese pueblo el mundo entero pudiera conocer al único Dios verdadero y eterno. Es el mismo propósito que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo espiritual, que a través de la iglesia el mundo pueda conocer, pueda escuchar y conocer de Dios, de esta salvación tan grande que en Cristo Jesús Dios lo ofrece gratuitamente. Hermanos, las consecuencias de la incredulidad del pueblo y de la incredulidad de estos 10 espías, no entraron a Canaán. Escuchamos nosotros ahí, decía, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y la palabra desobedecieron aquí es una palabra muy grave. Es una palabra que no solamente está diciendo que no cree porque no escuchó bien o porque ignoraba algo, sino eran personas que conocían, que vieron, que escucharon y que se rebelaron voluntariamente. La desobediencia aquí, hermanos, que indica esta palabra, habla de un acto grave de rebeldía. Personas que por incredulidad se rebelaron contra Dios. Va a decir, hermano, que estaban más dispuestos a desobedecer a Dios, a vivir en desobediencia a Dios, que obedecerle. Las consecuencias, hermano, entonces, en primer lugar, Dios decidió que ninguno de ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y aquí tengo que aclarar, hermanos, algo, que la tierra prometida, Canaán, no simboliza el cielo, sino que simboliza, hermanos, ese propósito de Dios para ese pueblo. Porque, hermanos, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán? Comenzaron a pelear, a conquistar y a expulsar. Y en el cielo no va a haber eso. En el cielo no va a haber más, dice, pecado, no va a haber maldad, no va a haber enfermedad. Toda lágrima se secará. Evidentemente que la tierra prometida no está simbolizando al cielo, sino más bien al propósito que Dios tiene de manera general para su pueblo. General significa que todos tenemos que llegar a ese propósito, pero también nos habla del propósito individual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí, cuando Dios dice que estas personas no entraron a su reposo, y vaya reposo, nosotros pensamos que reposo es ir a dormir. No, cuando ellos entraron al reposo del Señor de manera contradictoria, empezó la pelea.
empezó las luchas, empezó las derrotas y las victorias. Porque el reposo del Señor habla de eso, hermano. Es en el caso nuestro, ahora trasladando un poco eso a nuestras vidas, está hablando de esa batalla espiritual que nosotros estamos librando día a día. Primeramente contra el principal enemigo que tenemos, que es nuestro propio yo, nuestra propia carne, que es el primero que se levanta contra la voluntad de Dios en nuestras vidas, contra el propósito de Dios en nuestras vidas. Luego, hermanos, batallamos contra el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y también batallamos contra este mundo que odia a Dios. Este mundo que está bajo, dice, la influencia de Satanás, y que, hermanos, odia a Dios, aborrece a Dios. Así es, por eso el Señor, repito, y entre paréntesis digo, el Señor no quiere que nosotros tengamos comunión con las tinieblas, con el mundo. Dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en ¿qué? El enemigo de Dios. Porque el mundo bajo Satanás está en enemistad con Dios. ¿Sí? Ahora, otra consecuencia, hermanos, 40 años vagaron por el desierto. El pueblo, este pueblo incrédulo, este pueblo, hermanos, que se rebeló de manera consciente porque se endureció su corazón. Nosotros vemos en este pueblo un pueblo que se enojaba con Dios, ¿se acuerdan? Se quejaba de Dios y se enojaba. Un pueblo que pecaba contra Dios y eran insensibles, no se daban cuenta que estaban ofendiendo al Dios que les liberó de Egipto. Y por último, hermanos, se cerró la rueda siendo ellos incrédulos, no creyeron. Dios, hermanos, entonces decidió que vagaran por el desierto 40 años. Y hermanos, en vez de vivir vidas victoriosas, en vez de experimentar verdaderas batallas por las cuales vale la pena sufrir penalidades, hermanos, dentro del propósito de Dios, ellos vivieron 40 años vidas miserables en el desierto. Vivieron vidas miserables en el desierto. Aquellos que entraron en Canaán, ciertamente empezaron desde el día 1 a luchar. Experimentaron victorias, derrotas, pero hermanos, dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito tanto general como individual de Dios para la vida de ese pueblo. Y la consecuencia más, digamos, que da lástima, es que todos murieron en el desierto. Murieron, hermanos, sin siquiera ver y mucho menos experimentar el propósito de Dios para su vida. Qué triste, hermanos, que el Señor les haya sacado de Egipto y por incredulidad no hayan podido entrar y ser parte del propósito de Dios para sus vidas, como nación y en forma individual. Sin embargo, dos de los 10, dos de todos esos millones de personas que salieron de Egipto, 2 entraron en la tierra prometida. Vamos a irnos a Números, capítulo 14, para ver un poquitito de estos 2. No quiero dejar de recordarles a estos 2 hermanos, porque estos 2 es lo que el Señor quiere que vos y yo seamos. Personas de fe, personas que crean en Él, que se den por Él, que sean leales a Dios, que demos lo mejor de nosotros a Dios porque le conocemos, porque le entendemos y porque creemos en Él, que Él no nos va a mentir. 14, versículos 6 al 9, miren lo que dice de 2 personas que fueron parte de los 12 espías que fueron enviados. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos al ver la incredulidad del pueblo y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros
Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, el amparo de Dios, su amparo se ha apartado de ellos, está diciendo de los cananeos. Y con nosotros, ¿quién está? Jehová, no los demás. Este es el corazón, este es, hermano, la fe que Dios necesitaba. Y estos dos entraron. Y sabemos la historia de Caleb y de Josué. Caleb, hermano, dice cuando tenía no sé cuántos años, ya era viejo. Él era más fuerte que los jóvenes que habían, hermano. Vigoroso, y le dijo a Josué: dame aquella tierra que está allá. Yo sé que es difícil, pero yo voy a ir a conquistar esa tierra. Y le dio, dice Josué, a este señor viejo ya para cuando eso, y conquistó esa tierra como si fuera un joven de 20 años. Y Josué, que sabemos, hermanos, fue el que suplió a Moisés y a quien Dios utilizó para conquistar Canaán para Israel. La advertencia práctica que podemos ver, hermanos, del autor de Hebreos para los hermanos en aquel tiempo, para los hermanos a quienes él escribió, porque esto él estaba escribiendo, ¿se acuerdan?, a creyentes que estaban pasando por dificultades, por muchas dificultades, tal vez como vos y como yo hoy día. Y también la advertencia práctica que vamos a considerar es no solamente para ellos, también para nosotros hoy. Para nosotros hoy. La incredulidad, hermanos, vemos, nos advierte, nos aleja de Dios. La incredulidad que se produce a causa de la dureza del corazón, que ya se enoja luego por lo que Dios está ordenando en mi vida, que ya me vuelve insensible porque estoy pecando contra Dios. Y no pasa nada conmigo. Sigo viviendo la vida como si Dios no existiera, como si yo no daría cuenta de lo que estoy haciendo y hasta diciendo, como hoy escuchamos. Entonces la incredulidad nos aleja de Dios, nos aleja de su voluntad, nos aleja de su propósito. Así como este pueblo no entró a Canaán, así la incredulidad hace, hermanos, que muchos creyentes en aquel tiempo en que el autor estaba escribiendo esta carta estaban ya alejados de su Dios y alejados de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo dice en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ese todo lo puedo en Cristo, hermano, se aplica solamente en el creyente que está dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios, y que pudiera estar padeciendo algo como Pablo. Pablo estaba en la cárcel cuando eso, estaba encepado, encadenado. Imaginémonos, hermano, brevemente lo que era para Pablo hacer sus necesidades. Él estaba con pan y con agua, estaba en un lugar donde fácilmente se podía estar pudriendo en vida. Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba en ese lugar y sufriendo esas circunstancias dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no se aplica si yo soy incrédulo, si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, si estoy fuera del propósito general y del propósito individual que Dios tiene en mi vida. Dios no me puso aquí, hermanos, para que yo ande de pecado en pecado. Dios no me puso, no me llamó, no me redimió, hermano, de las tinieblas y de la muerte para que yo esté practicando el pecado. ¿Me entienden? Y estando en pecado y sufriendo a causa de mi pecado, yo no puedo aplicar esta verdad en mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no tiene nada que ver, hermanos, ese pasaje bíblico y esa circunstancia en que Pablo lo dice con lo que yo estoy experimentando. Hermanos, muchos de estos hermanos en aquel tiempo estaban alejando de Dios. ¿Qué pasa cuando uno se aleja de Dios? Vuelve, hermano, a su vida antigua. Empieza a volver a su vida antigua. Como ese que era mujeriego empieza ya otra vez a mirar, a tocar. Volvemos a lo que éramos. No hay término medio, hermano. O es luz o es tinieblas.
Y estos hermanos estaban volviendo, alejándose de Dios, alejándose de la voluntad de Dios, alejándose del propósito de Dios de sus vidas. Vamos a Jeremías, por favor, capítulo 11, sin perder Hebreos. Jeremías, capítulo 11, versículos 7 y 8. Aquí el profeta Jeremías también está haciendo memoria de este acontecimiento que estábamos considerando recién en Números, cuando el pueblo por incredulidad, hermanos, decidió no dar ese paso de fe que era entrar a la tierra prometida y conquistarla, porque Dios estaba con ellos. Miren lo que dice Jeremías, por orden del Señor, al pueblo de Israel en Jerusalén. En este pasaje le dice Jeremías capítulo 11 versículo 7: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Dios nos está diciendo esta mañana: oíd, hoy, escuchen, hermanos, escuchemos a nuestro Dios. La advertencia que nos está dando el Señor. La misma cosa que lo hizo allá al salir de Egipto a su pueblo. Aquí, a través de Jeremías, a Jerusalén, que estaba a punto de ser castigado por Dios. Y dice claramente: y hasta hoy lo sigo haciendo, sin cesar, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron sus oídos. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. En ese estado cayeron los que salieron de Egipto, y Dios les hizo volver al desierto. 40 años, hermanos. Vagaron ahí, dice, tras la imaginación de su corazón. Aquí esta gente de Jerusalén, los de Judá, también, hermanos, estaban en esa situación. Estos hermanos a quienes el autor de Hebreos estaba escribiendo, estaban también ya algunos en esa situación. Estaban divagando ya, fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios, como un barco a la deriva. Hermano. La segunda consecuencia de haberse alejado de Dios y de su propósito, hermanos, justamente es esto: que vagaron por el mundo, vagaron por el desierto. Vagaron por el desierto detrás de su malvado corazón. En rebeldía, no en ignorancia, no porque no prestaron atención a lo que se les dijo, no, sino en rebeldía. Eso es lo que nos habla la desobediencia en el versículo 18 de Hebreos capítulo 3, cuando dice que los que desobedecieron son los que no entraron. Esa palabra desobediencia habla de rebeldía. Por último, hermanos, todos cayeron muertos en el desierto. En este tiempo donde el autor de Hebreos le estaba escribiendo a esta gente, a estos hermanos, muchos hermanos murieron también, hermanos, alejados de Dios, fuera del propósito de Dios. Y hoy, hermanos, todavía muchos creyentes, hijos de Dios, que han caído en este estado de incredulidad a causa de la dureza de su corazón, están muriendo en este mundo, hermanos, muriendo de manera miserable, en vez de vivir como hijos de Dios, como príncipes, en vez de, sí, experimentar luchas, pérdidas, ¿por qué no? Enfermedades, dolores, como Pablo, pero dentro de la voluntad de Dios, hermano, y decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dijo Jesús: prefiero tener hambre dentro de la voluntad de Dios que llenarme la panza fuera de ella. Podemos tomar ejemplo de tantas personas, hermanos, que dentro de la voluntad de Dios terminaron sus días realizados, maduros. No atánico, hermano. ¿Sabes? Ahí, gracias, gracias. Tú te vas a ver a tu mamá. ¿Cuántos creyentes hoy, hermanos, están muriendo en este mundo, alejados de su Dios, alejados del propósito de Dios de su vida? Están muriendo como miserables. Leí la historia de dos amigos de Billy Graham. ¿Alguien conoce a Billy Graham? Un gran predicador.
Creo que vino aquí en los años 80, si mal no recuerdo, y el estadio se llenó, se convirtieron. Yo conocí a creyentes, siervos de Dios, que se convirtieron en esa noche en el estadio Defensores del Chaco. Pero Billy Graham tenía dos amigos que eran también así como él, predicadores, evangelistas, creyentes consagrados, se casaron, toda su familia. Pero de estos dos nada se sabe. De uno averigüé un poco más, hermano, terminó muerto, se volvió alcohólico, abandonó su familia, terminó sus días en este mundo como un miserable, porque se alejó de su Dios y se alejó del propósito que Dios tenía para él, en forma singular y en forma general. Era creyente, hasta Billy Graham dice que sí, pero la dureza de su corazón le volvió en primer lugar irritable, segundo, insensible, y terminó, hermano, incrédulo. Y en ese estado murió de la peor manera. ¿Se dan cuenta? Billy Graham, sabemos su historia. Consagrado al Señor dentro de la voluntad de Dios, sufrió muchísimo este hombre. Y así podemos ver hombres contemporáneos, mujeres contemporáneas que sufrieron la peor de las muertes, pero dentro de la voluntad del Señor. O sufrieron mucho como Pablo, dentro de la voluntad de Dios. Pero hermanos, una de las consecuencias para el pueblo de Israel, que fue incrédulo y no entró a la tierra prometida, es que murieron todos en el desierto. O Agar y que más no creo. En aquel tiempo estos hermanos, muchos murieron también, hermanos, fuera de la voluntad de Dios. Y hoy siguen muriendo cristianos, porque se alejaron de Dios y de su propósito por causa de la incredulidad. Vamos a hacer un análisis final para terminar, hermanos. ¿Verdad que creemos todo lo que la Biblia dice? Yo creo que si yo les pregunto a ustedes, y a mí ustedes me preguntan, Antonio, ¿vos crees todo lo que dice la Biblia? Sí, creo que voy a decir. Una de las cosas que creemos y cómo Dios hace las cosas, hermano, porque iba a haber mucho tiempo tal vez hablando de esto. Yo creo que todos creemos en el infierno, ¿sí o no? Hoy el hermano Jorge en la Santa Cena estuvo hablando del infierno, del lago de fuego. Y si yo le pregunto a los maestros, seguro me van a ayudar con algunas características de este lago de fuego. Sabemos que va a ser un lugar de tormento eterno. El Señor cuenta la historia de un hombre que había ido a un lugar de tormento y por lo menos quería que le mojen la lengua con una gota de agua para aliviar algo el tormento que ya estaba sintiendo ahí él. ¿Creemos o no creemos eso, hermano? ¿Verdad que sí? Si la iglesia realmente cree, la iglesia de Villaliza cree eso, hermanos, nosotros en verdad, hermanos, tendríamos que estar corriendo, predicando el Evangelio. No tendríamos que dejar pasar a nadie que está a nuestro lado, ahí en el trabajo, ahí en la casa, mi mamá, mi papá, mis primos, mis hermanos, mis amigos, hermanos. Si yo creo en ese lugar de tormento que es así como dice la Biblia que es, hermanos, yo no tengo que perder tiempo. Pero, ¿por qué callo? ¿Por qué me olvido? ¿Cuántas veces estuviste con tu amigo o con tu amiga? ¿Le hablaste alguna vez de ese infierno? Hermano, hermana. Ese amigo o esa amiga tuya o tuyo ya escuchó de vos el Evangelio. Tu mamá ya escuchó de vos el Evangelio. Hermanos, se dan cuenta como muchas veces, hermanos, nuestra conducta puede manifestar incredulidad. Y la dureza del corazón es una enfermedad procesual que va en proceso. Nadie en cuenta. Es inconsciente hasta que empieza a manifestarse estas cosas. Y el análisis que el Señor nos llama a hacer en esta mañana es eso que dice David en oración en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué callo? ¿Por qué no le predico? ¿Por qué no le estoy advirtiendo a esa persona, a esa alma que vaya a parar eternamente a un lugar de tormento? Que Cristo vino a buscarle y a salvarle. Hermanos, con la ayuda del Señor, la iglesia de Villaliza tiene que ser una iglesia consciente, que cree la palabra de Dios verdaderamente y en consecuencia está actuando. Este pueblo de Israel fue elegido,
fue llevado a un lugar porque había un propósito de Dios para ese pueblo, que a través de ese pueblo el mundo conociera al verdadero y único Dios. Tu vida y mi vida fue rescatada, hermanos, de Egipto, de las tinieblas, de la muerte, de la condenación eterna, para que a través de vos y de mí, tu amigo, tu pariente, tu compañero de trabajo, escuchen de este Dios verdadero, de este Dios que ha pagado el precio de nuestra redención con la vida de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No callemos, si creemos, no callemos. Un criminal, hermanos, que en Inglaterra había sido condenado a muerte, estaba siendo llevado ya para que se le ejecute, y un capellán, yo creo que Inglaterra tiene una religión protestante, le leía la Biblia, dice, todo el trayecto de su lugar hasta el lugar de muerte, le venía leyendo sobre el infierno. Y en un momento dado dice que el reo se le acerca y le dice al capellán, ¿vos crees todo lo que me estás leyendo? Le dice. ¿Por qué? Le dice. Claro que sí, le dice el capellán. Porque si tu iglesia y vos creyeran lo que me estás leyendo acerca del infierno, ¿sabe qué, Señor? Ni si Inglaterra estuviera lleno de vidrios rotos y yo estuviera descalzo, yo descalzo correría a advertirle a la gente sobre ese lugar que vos me estás diciendo. Que vos decís que crees, pero nunca me advertiste sobre eso. ¿Cuántos años estuvimos aquí? ¿Cuándo te sentaste a decirme que yo me estoy yendo al infierno? ¿Se dan cuenta, hermanos, como muchas veces la incredulidad se manifiesta? Si creemos, y ese es uno solo. Quiero hablar de la oración. ¿Creemos lo que la Biblia dice acerca de la oración? Tenemos medio miedo ya de decir que sí. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa, hermano. Porque si yo creo que la oración es el medio por el cual yo puedo hablar con el único Dios verdadero y eterno, que ya conoce lo que yo le voy a decir, pero me pide que le pida, para que Él pueda responder y obrar en mi vida, y que yo pueda crecer y dar testimonio y glorificar su nombre a cualquiera. Porque el Dios vivo escucha y responde a las oraciones. Ahora, ¿cuántas veces al día oramos? No estoy incluyendo, hermano. Cuando estoy en el trabajo, en el colectivo y ahí trajinando, en mi corazón le tengo en cuenta a Dios. Estoy pensando en Dios. Ahora quiero irme a la reunión de oración, hermanos. La reunión de oración, gracias a Dios, siempre hay 2 o 3, 4, 5 que ven. Gloria a Dios por eso. Pero vos y yo, ¿por qué no venimos? Delante de Dios, hermano, ¿por qué no venimos? Si yo creo que la oración es el medio por el cual Dios está obrando, si Dios me pide que yo clame a Él, para que Él pueda responderme y para que yo pueda glorificar su nombre, estoy perdiendo el privilegio de glorificar el nombre de Dios, de dar testimonio de mi Dios. Hermanos, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad, y si creemos todo lo que en Él dice el Señor, hermanos, nuestra conducta tiene que ser acorde. ¿Creo realmente lo que digo creer, hermanos? ¿O soy un creyente incrédulo? Ya en el fondo, soy un creyente incrédulo. Examinemos el estado de nuestro corazón. La cardioesclerosis es una enfermedad silenciosa, pero tiene 3 síntomas que hemos estudiado: el enojo o la irritabilidad, la insensibilidad al pecado y la incredulidad. Hermanos, antes de terminar esta serie que estoy compartiendo con ustedes, yo quiero compartirles 3 consejos para evitar la cardioesclerosis o para tratar la cardioesclerosis. Y quiero invitarles y animarles a que vengan los domingos, porque vamos a estar compartiendo acerca de estos 3 consejos muy importantes, ¿sí? Ya hemos hablado del problema, de la enfermedad. Yo creo que bastante información tenemos para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a examinarnos delante de Dios el estado en que está nuestro corazón. Y Dios mediante vamos a empezar a recibir el consejo de la palabra de Dios para evitar caer en este estado. O si estamos en este estado, si nos damos cuenta que estamos en ese proceso de cardioesclerosis, ¿cómo salir de él? Amén. Vamos a ponernos
Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Muchas